En marzo de 2005, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron en la zona arqueológica de Tamtoc, en la Huasteca Potosina, un monumento de más de 7 metros de largo por 4 de alto. Quizá es el monolito prehispánico más grande encontrado hasta el momento y uno de los hallazgos más importantes del inicio de este siglo, junto con Tlaltecutli, en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Pero seguramente el monumento 32 o calendario lunar sí es la escultura más grande encontrada en esta zona, y los secretos que guarda ofrecerán una nueva visión del desarrollo cultural de los pueblos que habitaron la Huasteca. La zona arqueológica de Tamtoc se encuentra dentro de lo que conocemos como la Huasteca. La Huasteca es un área cultural más que un área geográfica que nos abarca los estados de Tamaulipas, Veracruz, parte de San Luis, Querétaro, Hidalgo, en su mayoría, aunque también tenemos alguna pequeña porción en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Tiene la parte huasteca dividida en dos áreas, la parte de la llanura costera y la parte de la serranía. La de la llanura es conocida como la Huasteca Norte, mientras que la que tenemos hacia la serranía es la Huasteca Sur. En este caso nos encontramos en una llanura costera que se extiende desde estas latitudes de San Luis hasta llegar a la costa de Veracruz y Tamaulipas. La zona arqueológica concretamente se encuentra en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, en el meandro del río Tampaón. Esto quiere decir que el río nos da la vuelta. Si nosotros pudiéramos observar, veríamos que hacia allá, hacia el oeste, entra el río, lo vamos a ver un poco más adelante, y nos va dando la vuelta formando una especie de herradura. Por lo tanto, los antiguos habitantes, sabedores de esta posición, deciden construir aquí su habitación, su ciudad. Es una área fortificada de manera natural. Debemos de tomar en cuenta que para la época prehispánica, estando tan cerca de lo que se conoce como la Mesoamérica marginal, pegado con Oasis América, Aridoamérica, pues teníamos intrusiones de grupos agresivos. Tamtoc es un hallazgo relativamente nuevo. El historiador Joaquín Meade lo dio a conocer en el año 1937, pero fue en la década de los 60 cuando se hicieron los primeros trabajos en este sitio. En esa ocasión, una expedición francesa valoró el estado del sitio y ubicó algunos basamentos. Mi esposo vino por primera vez a la Huasteca de 1936 hasta 1938. Era etnólogo, venía para escribir acerca de los huastecos y conocerlos y aprender su idioma. El gobierno mexicano pidió a Francia de tener una misión arqueológica y etnológica aquí en México y que sea mi esposo que sea el director, porque son los mexicanos que lo pidieron al gobierno francés. Entonces el doctor Eusebio Dávalos, que entonces era el director general del INAH, aconsejó a mi esposo, le dijo: me gustaría mucho que usted escarbe el sitio arqueológico de Tamtoc, que me parece ser el Teotihuacán de la Huasteca, como Joaquín Meade lo había dicho. Se dice, yo lo creo y mi esposo lo creía, que los huastecos eran mayas, un grupo maya que primero se instaló
no lejos de Yucatán, en Chiapas, y que por fin se fue, emigró hasta el norte y se instaló en esta región norte. Tamtoc. Tenemos dos acepciones. La primera, que es la que le da el historiador Joaquín Meade, porque cuando él viene al rancho, que era la vuelta del aserradero, encuentra un basamento, un montículo, que sigue conservando su nombre indígena, que es el de Tantoque, que es aquella ladera que vemos al fondo. En esa ladera él encuentra un arbusto que se llama tocte. Ese arbusto sirve para extraer una tintura de color azul. Entonces él le llama Tamtoc a toda la zona y dice que es el lugar del tocte. Los españoles que se instalaron aquí escogieron una de las lomas naturales para su panteón y lo llamaron el Panteón del Tamtoque. Sin embargo, en estudios lingüísticos que hizo el arqueólogo Guillermo Aguja, vemos que Tamtoc puede venir de la derivación de Tamtocop, que es el lugar de nubes de agua. Y Tamtocop sí aparece en los mapas del siglo XVI, como toda una región, no nada más como la ciudad. Mi esposo, después de haber leído los cronistas y de haber entendido más o menos la historia de este lugar, consideró que había que llamarlo Tamtoc, porque Tam es un prefijo locativo que nomás indica el lugar, pero Toc, T-O-K en huasteco, significa algo negro azul, pero negro profundo, negro muy fuerte. El negro de las aguas profundas del río Tamuín. Esta misión lo que vino a hacer fue trabajar un sector que ellos denominan el Grupo A o la plaza principal. Pero al término de sus investigaciones, el gobierno de aquel entonces, junto con el Instituto de Antropología, le ordenan al doctor Estreserpean volver a tapar lo que ya había excavado. Son los 23 basamentos que tenemos en el Grupo A. Ya se veía que era una ciudad grande, con posibilidades de tener un buen sitio arqueológico para la apertura al público y aportar conocimiento sobre esta cultura que prácticamente la tenemos en el olvido. La ribera derecha del río Tamuín estaba muy habitada, al contrario que la ribera izquierda no tenía. Mi esposo pensó, y yo creo que tiene razón, la razón de esta sobrepoblación en la ribera derecha era que así se protegían de los chichimecas que llegaban del norte y estaban protegidos por el río Tamuín, naturalmente. La ciudad de Tamtoc fue fundada aproximadamente en el año 600 a.C. Las construcciones cuentan con un estilo único y hasta el momento no se ha detectado ninguna similitud con otras culturas de Mesoamérica.